Invitamos también a la licenciada Luz Mena, abogada y coordinadora nacional de una ONG dedicada al desarme, sobre todo, ¿no? Que es una materia fundamental porque los países gastan demasiado dinero en armamentismo y se le quita al desarrollo social. ¿Esta ONG cómo funciona? Bueno, Un Mundo Más Allá de la Guerra es una organización que busca romper las fronteras en pro del desarme, llegando a las conciencias a través de una forma remota de formación y capacitación de las diferentes organizaciones populares, movimientos, comunidades, que permita realmente concienciar que la guerra es una maquinaria que va en contra de nosotros. Y bueno, eso va acompañado de muchas luchas internacionales y diferentes aspectos. Vi que había una nueva normativa sobre las ONG. ¿Conoces Así algunos es. aspectos? Bueno, realmente a todos nos los han reservado de manera muy, digamos que discreta a nivel de Estado. Sin embargo, entendemos que es una manera de protección a lo que es la integridad y el desenvolvimiento que pudiéramos tener a nivel jurídico dentro del campo nacional. Por todas estas arremetidas, bueno, antes era muy fácil vestirse de ONG y quizás arremetir contra la soberanía y la institucionalidad. Y en cuanto a la universidad, la parte docente, ¿qué materias das? Bueno, yo allí di Derecho Constitucional, me destaqué muchísimo con una unidad curricular que mis estudiantes amaban mucho, que es la geopolítica del Atlántico. Hablamos de todo lo que es el tema del Ártico y bueno, las nuevas potencializaciones a nivel internacional que se viene a través de ese proceso. Son investigaciones, realmente es promover la nueva formación del internacionalista. Y en cuanto a la parte de Derecho Internacional Público como tal, Bueno, esa es mi área de realmente desenvolvimiento, pero ¿qué le podría decir? Venezuela los grandes ahorita. temas tradicionales me imagino que se ven también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Derecho marítimo, Derecho, mira, podríamos aeronáutico. hablar de derecho marítimo, podríamos conversar un poco de la política exterior venezolana, de la descolonización, que muy bien todos la nombramos y que ahorita es la madre del Sobre todo en imperialismo. África, conversamos ahora con la otra alumna, estudiante de África, y nos decía eso precisamente, que es un periodo de descolonización y de mucha inestabilidad en el continente africano, pero producto un poco de la presencia francesa e inglesa, ¿no? Que se Sí. dividieron el territorio después de la Primera Guerra Mundial. Es que en realidad lo que nosotros estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, es producto del impacto de la colonización que hace 500 años nos tocó y que actualmente se encuentra en una evolución. Ahora, quienes escogen esta carrera o estos estudios, ¿hacia dónde va la vida profesional? Bueno, nosotros apuntamos a la nueva diplomacia de los pueblos. Es parte de la transformación del sistema mundo. Tenemos que apostar a que los pueblos son capaces de evolucionar entre sí y podemos relacionarnos en el marco de una paz y de una convivencia y tolerancia plena. Pero estos alumnos, ¿hacia dónde se dirigen ya en la vida profesional? ¿Van a la Cancillería, van a los ministerios, van Son indiferentes, ellos salen totalmente capacitados para atender tanto al privado como al público, tanto como para defender la República en cualquier instancia u organización internacional, como para defender cualquier empresa privada dentro de cualquier O sea, circunstancia. que pueden desempeñar cualquier función, ya sea a nivel de empresa privada o De de hecho, Estado? fíjense, una particularidad que tienen los licenciados en Relaciones Internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela es que son totalmente integrales. Ellos ven sociología, psicología, ven economía, ven politología, ven derechos, aparte de todas las luchas históricas que ha podido recorrer cada uno de los continentes del mundo. Y en cuanto a los idiomas, ¿es obligatorio algunos Sí, idiomas fundamentales? sí, es totalmente obligatorio manejar al casi 80% un idioma en específico y la mayoría de ellos están, ya cuando se gradúa, bueno, por un tema de que la universidad le presta el apoyo, pueden manejar hasta 4 o 5 idiomas. Y en materia geopolítica, con este nuevo orden mundial, ¿ustedes la consideran en el constitucional o en otra materia distinta? Uy, mira, realmente ellos lo ven como en 5 unidades curriculares porque existe un balance entre la historia y la realidad actual que les insta a vivir evaluando constantemente cuál es el cambio. Una ficha país puede cambiar fácilmente en el transcurso de 2, 3 años, dependiendo de cómo pueda cambiar el sistema y el movimiento en el mundo. Y ellos tienen que mantenerse en ese constante análisis. Y en cuanto a la geopolítica, por ejemplo, ¿qué influencia tienen la cultura, las religiones, que no son eminentemente políticas, pero que son expresión también de esa geopolítica mundial? Bueno, las religiones, las creencias son, para en efecto de un internacionalista, netamente políticas porque son parte de la estructura propia de lo que sería un país. Un país es cultura, es creencia, es gobierno, es Estado, es población y todo esto lo determina. A eso me refiero cuando hablamos del cambio de una ficha país.
El día de hoy una ficha país puede decirte que un pueblo tiene un X o cualquier cantidad de creencias y por un movimiento migratorio, que es algo netamente social, podríamos hablar el día de mañana que vive una población mayor de otra creencia que además impacta el proceso y la cosmovisión, la vivencia y el comportamiento de la sociedad. Y de allí, bueno, algunas Esas fichas son abiertas al público para información son general. evaluaciones que ellos pueden realizar para el privado. Pero están para el abiertas público. al público también, me imagino. Son investigaciones que pueden llegarse. Sí, ellos pueden. ¿En dónde estaría eso? Bueno, si ellos, dependiendo del estudiante como tal, si eso está dentro de su trabajo especial de grado, pueden enviarlo dentro de lo que serían los archivos de la universidad o disponerlo. Algunas veces están publicados en las páginas web, dependiendo de que el estudiante lo autorice o no lo autorice. Profesora Mena, cuando usted habla de derecho constitucional y estando en un programa internacional, ¿podría hablarse de un constitucionalismo internacional moderno? Bueno, muy interesante. El constitucionalismo siempre va a ser moderno, porque las constituciones deben basarse en función de las cartas sociales de los pueblos. Pero en la parte internacional. Por eso lo de las cartas Pero un sociales. constitucionalismo internacional que sea común. El caso de la Unión Europea, que tiene una especie de constitución paneuropea para 27 países. En América Latina podría ser posible una constitución para el continente. Sí, podríamos decir que sí. Fíjese algo. ¿No han trabajado ese tema? De la No lo hemos integración trabajado, continental pero me parece constitucional. bastante interesante. Porque claro, por las constituciones es lo que se rige un país. Si podemos tener sistemas de integración constitucional, sería extraordinario. Bueno, pero tenemos el ALBA, tenemos inclusive cómo construirlo. Ya tenemos las instancias de organización. Lo que sería es cuestión de llamar a un debate de todos estos estados que componen la región y crear una constitución quizás Inclusive estuve aquí el otro día, entrevistaba al doctor Germán Escarrá. Ajá. Y le hablaba de un italiano que él lo conoce también, Ferrajoli, que habla no solo de una constitución regional como Europa, sino una constitución mundial, universal, una carta de la tierra, que sería interesante para tener una instancia a la cual recurrir, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, en una oportunidad, en una reunión con catedráticos, me reservo el nombre por cuestiones que no tengo autorización para utilizarlo en esta vía, hablábamos de la Carta Social Mundial. Hay que estudiar cuál ha sido la evolución del mundo para poder crear un verdadero tratados, que podría ser una constitución fácilmente universal, donde nosotros podamos generar realmente lo que norme el comportamiento y la tolerancia o la convivencia propia del ser humano. Sí, en la Unión Europea hay lo que llaman la Carta Social, que es mejorar la calidad de los pueblos, pero también la Carta Democrática, la afirmación de la libertad, de la democracia, del pluralismo. Fíjese, cuando hablamos de la nueva perspectiva de los derechos humanos y hablamos de ese derecho crítico, yo diría que la Carta Social, la Carta Democrática, las cartas políticas, todos deben de estar dentro del mismo documento. Hablamos de algo que realmente constituye la evolución propia del funcionamiento de la humanidad. Propónganle a sus alumnos tal vez lo que quería Gorbachov en alguna oportunidad. Gorbachov escribe un libro sobre la Carta Ecológica de la Tierra. Tal vez en América Latina hace falta una carta ecológica. Los europeos tienen una carta ecológica para toda Europa. En América Latina usted dice que hay instancias, no solo el ALBA, sino que está Mercosur, está la Comunidad Andina de Naciones, está el CARICOM, está el Mercado Centroamericano. Se podría tener constitucionalmente esa carta al margen de que tengamos una constitución. Oye, mire, y sería bastante interesante, sobre todo porque la única garantía que la humanidad tiene para mantenerse realmente estable es garantizar que nuestro sistema ecológico continúe en pie. Bueno, profesores, ha sido agradable conversar. Brújula Internacional está abierta a todas las ideas y a todos los planteamientos, siempre que sea en el campo internacional. Y creo que en eso la humanidad tiene que tener coincidencia. Las religiones, las ideologías, los partidos, porque es la paz universal la que queremos, ¿no? Así es. Y la guerra, como usted dice, el romantismo destruye a los pueblos. Estamos viendo entre Rusia y Ucrania el tema tan terrible, y ahora en Israel-Palestina, y Irán-Israel también. Ojalá que en América Latina sigamos en paz todos. Las diferencias siempre deberían ser un ítem en común para poder crear objetivos. Pero a ciertos intereses les conviene que sean lo que genera estructuras para poderlos separar. No, y tener un espíritu de ánimo, de conversar y dialogar es la única manera. Así que usted, que es profesora de Derecho, sabe que el derecho es para eso. Y más la diplomacia, que es resolver problemas donde hay y no crear problemas para poder actuar en base a ellos. Así es. Así que muy agradecido, y creo que seguimos con otro de sus alumnas también, que han trabajado con usted el tema internacional. Se llama la señora Cassandra Rincón. Sí, excelente licenciada profesional, modelo. ¿Qué tema desarrolló con ustedes? Bueno, Cassandra tuvo la oportunidad de desarrollar una propuesta única en la universidad y en su programa de formación sobre el derecho marítimo. Que es otro derecho que hay que estudiarlo, y ahora usted me dice, cuando estudian el Atlántico o el Pacífico. Total. Bueno, por limitaciones académicas nos limitamos solamente a las fronteras Venezuela,
pero el impacto internacional y económico, no solamente para Venezuela, sino para la región, demuestra que si pudiéramos llegar a un diálogo, bien lo mencionaba usted ahorita, con algunos de los países hermanos, para que estas zonas en debate, para decirlo de alguna manera, y no llegara en intereses políticos, pudieran ser más bien una instancia de conciliación económica. De hecho, en el IAESM hay ahorita un doctorado o un postdoctorado en los estudios de los mares y los océanos, ¿no? De la autocracia. Así es. Bueno, es una tarea muy bonita. Y además el derecho del mar es vital para un país que tiene más de 2.000 kilómetros de frontera con el Caribe y tenemos una buena frontera con el Atlántico. Estamos discutiendo en lo de caso de Guyana. Así es. ¿Han trabajado el tema del Esequibo? En la universidad hay un grupo de egresados que en su momento inclusive tuvieron su trabajo especial de grado destinado específicamente al Esequibo. En el tema del derecho del mar, algo bastante interesante porque con el proceso de colonización eso quedó marcado. Claro. Y bien deja una línea muy delgada que deberíamos evaluar cómo fue el sistema económico a través de esas líneas marítimas y que es una ardua manera neurálgica de decir necesitan de Venezuela para incrementar muchas medidas económicas. Y si hay que estudiar el mar, también hay que estudiar ahora el espacio ultraterrestre, que es otra de las áreas también del derecho espacial, ¿no? O sea que el derecho no tiene límite. Para nada. Dice que tiene una tridimensionalidad, que hay un fenómeno, hay que tener necesariamente una norma. Así es. Pero también una referencia ética, moral, ¿no? Lo que pasa es que el derecho nace de la conducta propia del ser humano, claro, y del día a día. Y claro, cada vez que nosotros evolucionamos un poco más, tenemos nuevas necesidades de normarnos, claro, y regularnos en cuanto a eso. Pero siempre la referencia ética y moral, que eso está escrita en la conciencia del ser humano, como lo decía Kant, don Emanuel, que tú has estudiado también, pues, uno de los primeros que propuso un orden mundial, ¿no? ¿Recuerdas la obra de Emanuel Kant? Interesante cuando nosotros hablamos de la construcción conjunta de un sistema económico y jurídico a nivel internacional, porque efectivamente el derecho positivo todavía no ha llegado a cubrir al 100% las necesidades propias de la humanidad. Y quizás por eso podemos decir que tenemos tantas guerras y que pueden jugar con nuestra conciencia, porque el derecho empieza en las conciencias de los valores cuando formamos a nuestros hijos, a nuestros hogares. Yo necesitaba a Emanuel Kant, La Paz Perpetua es la primera obra prácticamente de crear una sociedad mundial con esos valores éticos, morales, jurídicos. Seguiremos hablando entonces sobre estos temas internacionales y nuevamente a la profesora Luz Mena agradecerle el diálogo y la presencia esta tarde con nosotros. Y estamos abiertos, sobre todo con la universidad, a colaborar en todo lo que sea materia internacional. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Seguimos más adelante.